San Antonio de Pereira hay un lugar al que muchos llegan buscando un postre, pero descubren algo más. Un sitio donde se mezclan los sabores con los recuerdos, el dulce con la historia, el presente con objetos que fueron parte de otro tiempo. Acompáñame en este recorrido por el llamado Museo de los Postres. Sean todos bienvenidos. Solo basta cruzar la entrada para sentirse rodeado de color y memoria, y les soy sincero, por un momento los postres pasan a segundo plano. La mirada se pierde entre cientos de objetos que cuelgan de techos, estanterías y paredes. Aquí, vitrinas y mesas y hasta el techo sirven como soporte de una colección que parece detenida en el tiempo. El recorrido comienza con música campesina sonando de fondo. Las paredes están cubiertas de fotos, refranes y escenas de un San Antonio de Pereira que ya no existe, pero que aquí se mantiene presente. Entre ellas aparecen postales de iglesias antioqueñas, muñecos modernos, signos del zodiaco, imágenes de los papas y una sorprendente colección de monedas de todo el mundo que invita a detenerse y a observar con calma. Más adelante, billetes enmarcados de distintos países se exhiben junto a objetos de otros tiempos, como pesas de bronce, despulpadoras de café, bandejas de cobre y planchas de carbón, entre otros. Y aunque todo esto distrae, lo cierto es que el dulce también tiene su lugar, y más adelante te lo mostraré. Por ahora seguimos caminando entre objetos que cuentan historias. Este lugar es un negocio familiar llamado Postres San Antonio, fundado a comienzos del año 2000 por la familia Zapata Gallego. Es la mezcla perfecta entre tradición repostera y coleccionismo apasionado. El responsable de esta fusión es don Francisco Zapata, quien ha dedicado buena parte de su vida a rescatar piezas antiguas y darles un lugar digno, entre tortas, flanes y brevas con arequipe. Para muchos puede resultar extraño ver tantos objetos antiguos en medio de un local de postres, pero aquí eso tiene sentido, ya que en cada rincón hay algo que dice Antioquia, que habla de pueblo, de fe, de música, de historias familiares. Se encuentra, por ejemplo, una bicicleta similar con la que se corría la Vuelta a Colombia a mediados del siglo pasado y que descansa en un rincón. Los cuadros no son decoración al azar, son retazos visuales de la Colombia en el último siglo. Hasta las mesas tienen algo que contar. Si miran bien los espaldares de las sillas, encontrarán frases, anécdotas y curiosidades. El nombre del Museo de los Postres no fue inventado por los propietarios, sino que fueron los propios clientes quienes al ver tantos objetos empezaron a decir que esto más bien parecía un museo. Y como también se comía delicioso, el apodo entonces quedó. Hoy muchos llegan preguntando directamente por el museo donde venden postres. Un espacio donde los más observadores encontrarán detalles únicos, como un cuadro de Antonio Aguilar, ídolo del cine mexicano, que para muchos fue el superhéroe de otras generaciones. También hay frases populares típicas del paisa y retratos del artista Giovanni Bragolin, conocido por su serie de los niños llorones, que, de seguro, muchos han visto en las casas de sus abuelos.
Puede que a algunos esta decoración les parezca exagerada, pero a otros, entre los que me incluyo, nos atrapa, porque aquí cada espacio sirve para exhibir algo, como las matrículas de vehículos de Alemania, Francia o Estados Unidos, entre otras, además de botellas de cerveza, balones de fútbol, platos decorativos y otros objetos curiosos que sorprenden a cada paso. En el momento de mi visita intenté conversar con el propietario, don Francisco, pero no fue posible. En su lugar, uno de sus hijos me recibió amablemente y me contó parte de la historia familiar. Con orgullo me explicó que aquí cada objeto tiene una historia y cada postre también. Y justo en este punto hacemos una pausa visual, porque si esto es un museo, también lo es por su vitrina de postres, moldes refractarios llenos de color y textura que anuncian más de 60 opciones diferentes cada fin de semana, desde los más tradicionales como el dulce de leche o el arroz con leche, hasta combinaciones creativas que sorprenden. También hay postres con ingredientes menos comunes, natillas con Nutella, flanes de aguacate o mousse de Milo y galletas Oreo, entre otros. Y aunque parezcan exagerados, algunos de estos no son tan dulces como uno imaginaría. El flan de yuca, por ejemplo, tiene un sabor más suave y resulta ser una agradable sorpresa. Algunos postres mezclan frutas tropicales que no suelen encontrarse fácilmente fuera de Colombia, como el cheesecake de maracuyá, mango o piña, favoritos de visitantes europeos. Porque sí, San Antonio se ha hecho famoso por ser uno de los pueblos más dulces de Antioquia y este lugar es parte de esa reputación. Con tanto por ver, lo mejor es tomarse un café, sentarse y observar. Las mesas de colores invitan a quedarse un rato y mientras pruebas algo, puedes leer los recortes de prensa enmarcados en las paredes con las leyendas locales, los dichos populares y las fotos de otros tiempos. Lo que parecía una parada rápida por un flan se convierte fácilmente en una hora de descubrimientos. Este lugar demuestra que no hacen falta grandes viajes para ver el mundo. A veces solo hay que tener los ojos abiertos. Don Francisco ha convertido un espacio cotidiano en una experiencia para los sentidos y la memoria, y lo ha hecho sin buscar fama ni reconocimiento, solo compartiendo lo que ama. Y no es casualidad que este sitio haya sido reconocido en Río Negro, ya que la colección de Don Francisco y su aporte a la cultura le valieron la condecoración llamada San Nicolás el Magno, otorgada por su valor como custodio de la historia popular de esta región, corregimiento de San Antonio de Pereira. Mis impresiones caminando por aquí es como estar en una cápsula del tiempo, con sabor a dulce, porque cada cosa tiene un lugar, desde los cuadros hasta los dulces, y se cuenta una parte de lo que somos, y eso tiene un valor enorme para las siguientes generaciones. Y así voy terminando este recorrido, pensando en que los objetos alguna vez fueron comunes y hoy tienen mucho por decir, entre ellos una bicicleta, afiches, teléfonos viejos, frases escritas a manos, y todo eso es cultura viva. Este capítulo no es solo un paseo gastronómico, es una invitación a valorar lo cotidiano, a ver que un postre casero y una pared llena de recuerdos
también hablan de historia. Por eso, si algún día pasas por San Antonio de Pereira, no te limites a pedir postre para llevar. Si vienes aquí, quédate un rato, mira con calma, porque aquí entre vitrinas y dulces hay un museo no declarado, pero bastante real. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en esta visita. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Porque sí, inicialmente vine solo por un flan, pero me fui como muchas veces con algo nuevo por contar. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si te gustó esta historia, déjame tu comentario, compártela y suscríbete. Seguiré descubriendo lugares como este que merecen ser contados con pausa, detalle y hasta cariño. Por ahora me despido, reciban un gran saludo, hasta pronto, chao.